versículo 14, que alzó la voz dirigiéndose eventualmente a todos los habitantes de Jerusalén en ese momento. Y es importante saber que por cuanto era la fiesta de Pentecostés, la fiesta más popular y celebrada entre los judíos en aquel entonces, en Jerusalén en ese día habitaban entre 250,000 a 500,000 de visitantes adicionales. Jerusalén se estima que contaba en los tiempos de Jesús con aproximadamente 250,000 personas. En el tiempo de Pentecostés, durante la fiesta de Pentecostés, ese número se duplicaba y hasta se triplicaba. Y lo más importante de Jerusalén en ese contexto es que era el mismo lugar donde tan solo semanas antes habían crucificado a Jesús mismo. Muchos de ese gran pueblo estaban presentes cuando Jesús fue crucificado. En Jerusalén, que por siglos cientos de profetas enviados por Dios habían sido ignorados, encarcelados, maltratados, rechazados, apedreados y matados. En Jerusalén, a donde momentos antes de su entrada triunfal, desde una distancia Jesús miró a la ciudad del gran rey, la ciudad que le pertenece y le corresponde solamente a él, el lugar a donde él será el rey de reyes por toda la eternidad. Y en la distancia, él la contempló y fue conmovido a lágrimas, dice la palabra, por la dureza del corazón y por la incredulidad de Jerusalén. En Jerusalén, a donde 50 noches antes, los discípulos, uno de ellos, traicionó a Jesús. En Jerusalén, a donde al ser arrestado Jesús, todos los discípulos lo abandonaron, huyeron en todas las direcciones y lo abandonaron a las manos de las autoridades humanas. En Jerusalén, a donde en esa noche tan fatal y consecuente, Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. En Jerusalén se habían quedado los discípulos en obediencia a Jesús, pero allí permanecieron escondidos, acobardados, que ellos enfrentarían la misma sentencia y el mismo destino de Jesús, una cruz romana. Pero después, en Jerusalén, llenos del Espíritu Santo, en Hechos 2, los apóstoles alzaron sus voces en esa misma ciudad que había rechazado, maltratado y crucificado al Rey de la Gloria. Aún más, en ese momento en que los apóstoles alzaron sus voces, había más judíos en Jerusalén que en cualquier otro tiempo del año. Es decir, el versículo 14 describe un acto de verdadera valentía, valentía espiritual. Y mis hermanos, les digo que hoy necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean valientes, hombres y mujeres de Dios, que nos pongamos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Hombres y mujeres de Dios, que levantemos nuestras voces en el nombre de todo lo que es santo, sagrado, en el nombre de la palabra de Dios. Nos tenemos que poner de pie y levantar nuestras voces. Necesitamos que el pueblo moderno de Dios nos pongamos de pie y alcemos nuestras voces para llamar a los santos y a los no santos a experimentar un verdadero avivamiento espiritual, un acercamiento a Dios. Por eso nos ponemos de pie y levantamos nuestras voces. En el año 2014 necesitamos hombres y mujeres de Dios que con valentía digan: Cristo es la única esperanza, Cristo es la
única solución. Cristo es el único camino. Solo en Él se encuentra la justicia de Dios. Solo por medio de Cristo encontraremos la verdadera paz, paz con Dios. Solo en Cristo tenemos vida y vida eterna. Amén. En el año 2014 necesitamos hombres y mujeres de Dios que levanten la voz y digan con valentía que el pecado sigue siendo pecado y lo que es santo todavía es santo. Dios no está equivocado, el mundo está al revés. Pues Dios no ha cambiado. Quien ha cambiado y para lo peor es el hombre. En el año 2014 necesitamos hombres y mujeres de Dios que nos pongamos de pie, que alcemos nuestras voces y digamos que ni el aborto, ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el vestimento provocativo, ni la pornografía, ni el abuso de los niños, ni la explotación de los pobres, ni la deuda personal o nacional sin límite son aceptables para Dios. Si pensamos que cualquiera de esas cosas están bien o están correctas o son aceptables, entonces los equivocados somos nosotros, no Dios. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que levantemos nuestras voces y digamos que tampoco ha cambiado el amor de Dios hacia el pecador. Sigue siendo sin límite. Sigue siendo todo eficaz. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que levantemos nuestras voces en el 2014 y recordemos a un mundo que tanto la necesita, que la gracia de Dios todavía es abundante y sobreabundante. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que declaremos con alta voz que el tiempo se está acabando, pero que todavía hay tiempo, que mientras que hay vida, hay tiempo para adquirir perdón, hay tiempo para pasar de las tinieblas a la luz, hay tiempo para pasar de la muerte a la vida, hay tiempo para pasar del engaño de Satanás a la verdad de Dios, hay tiempo para pasar de la esclavitud opresora a la libertad gloriosa del Hijo de Dios, hay tiempo para pasar de la perdición a la salvación. Tenemos que levantar nuestras voces y de esto decir, hermanos, Dios nos está llamando. Él está buscando en su pueblo, la iglesia, por siervos. Él está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Hermanos, pongámonos hoy de pie, levantamos hoy nuestras voces y digámosle a Dios, heme aquí, yo iré. Oremos para terminar. Padre Santo,